Bien, hermanos, ha llegado este momento especial también, todo es especial en el día de hoy, todo lo que hagamos acá porque es para el Señor, pero el mensaje, la exposición de la palabra, pues es también mucho de lo que nos congrega aquí hoy. Y estamos ya casi terminando, hermanos, esta serie de sermones expositivos a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Yo espero que ojalá usted haya leído esa carta y como siempre quedamos en algún punto, usted lea los puntos que siguen, ¿no? Y investigue si quiere también para que lo que uno diga aquí pues sea lo que Dios quiso decir y no otra cosa. Tenemos que ser muy críticos y muy investigadores de la palabra. Bien. Nosotros habíamos quedado en Colosenses 4, en el versículo 1. Lo unimos a versículos anteriores que estuvimos tratando el domingo pasado. Y hoy vamos a tratar del capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 y 3. Y 4, esos 3 versículos vamos a tratar. Bueno, nuestro Señor practicó la oración, nuestro Señor, y lo hizo de una manera intensa durante toda su vida. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? ¿Ha pensado usted en eso? El propio Hijo de Dios vivió una vida de oración. Tuvo que clamar a su Padre. Era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Nunca dejó de orar. Nunca tomó decisiones sin consultar con su Padre Celestial. Y sus apóstoles siguieron ese ejemplo. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí en estos versículos recomienda a la iglesia la necesidad urgente de la oración. Y después de dar ricas enseñanzas, entonces él nos hace ver la importancia de la oración e inicia con una exhortación sobre la oración y es la perseverancia. Vamos a leer aquí entonces en Colosenses 4, versículo 2. Inicia el apóstol diciendo a la iglesia, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Ahora, ¿qué significa eso de perseverar? El sentido original de esa palabra no es tanto una actitud pasiva, sino que es una actitud, todo lo contrario, una actitud activa. La idea es persistir con energía, venciendo las dificultades que podemos tener y que nos pueden desanimar. Permanecer firme en la oración, en búsqueda del objetivo de lo que uno anda y de lo que quiere uno de Dios, de lo que uno espera de Dios. Bueno, entonces hay que orar con perseverancia. Y eso implica entonces que tenemos que hacerlo con dedicación. Nosotros no podemos ser descuidados y olvidadizos sobre este gran privilegio que Dios nos ha dado. ¿Se imagina usted ese gran privilegio? Poder acercarnos al Señor del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo lo que existe, siendo nosotros pecadores, y lo podemos hacer mediante Jesucristo nuestro Señor. De lo contrario será imposible, pero tenemos que hacerlo con dedicación. Y eso significa que cada día, a cada momento, procurar que la oración y la acción de gracia sea una parte esencial de nuestra vida espiritual.
como comer y dormir. No se concibe un cristiano que tiene poco la oración y que poco ora. Nuestro Señor buscaba esos momentos cada día para estar a solas con su Padre. Y rápidamente, por ejemplo, sin que pierda de vista Colosenses, solamente para que nos demos cuenta, en Marcos 1:35, Marcos 1:35, Marcos 1:35, mire lo que dice este pasaje, este versículo. Dice, es interesante porque a veces nosotros pasamos leyendo por la Biblia rápidamente y no nos damos cuenta, pero dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y hay muchos pasajes que nos hablan de esa vida del Señor, de esa vida intensa de oración, para estar a solas con su Padre. Tenemos que hacerlo también, tenemos que orar en todo momento, reconociendo que necesitamos de la ayuda poderosa de Dios, porque Satanás y el pecado pueden derrotarnos. Este aparato lo estamos grabando. Okay. Ya. Bueno, entonces tenemos que hacerlo con esa dedicación, pero hacerlo también en todo tiempo. Miremos Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Qué dice Efesios 6:18? Allí nuevamente el apóstol Pablo sigue hablando de esto y dice que nosotros, la iglesia y todos, debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y los santos pues son los cristianos, ¿no es cierto? Los miembros de la iglesia, todos. Entonces, orar en todo momento reconociendo que necesitamos de la ayuda poderosa de Dios, porque Satanás y el pecado pueden derrotarnos. Debemos orar de manera constante, tanto en tiempos difíciles como cuando vienen tiempos de prosperidad. El asunto es que a veces cuando todo va bien, cuando todo nos está yendo bien, cuando hay tiempo de prosperidad, tenemos la tendencia a olvidar eso, que necesitamos permanentemente de la ayuda del Señor. El Señor lo dijo. Dijo, sin mí nada pueden hacer, en el Evangelio de Juan. Sin mí nada pueden hacer. Por eso aquí Pablo dice que tenemos que hacerlo todo el tiempo. No cuando nos está yendo bien, también cuando las cosas son difíciles. Tenemos que hacerlo con insistencia también. Y recordemos esta parábola que nosotros tratamos muchas veces y que muchas veces se utiliza para hablar de este tema de la oración. Fue la lectura congregación que leímos hace un momento. La lectura que tuvimos. Lucas, ¿es Lucas? Sí, Lucas 11:5, pero bueno, ya lo leímos, pero dice que llegó alguien de noche con problemas a solicitar de otra persona, de un amigo, un favor, y que el otro le dijo, no me venga a molestar a mí, que yo estoy ocupado y mis hijos están durmiendo. Todo esto es un problema y me los va a despertar. Y entonces la idea es que él insistió y entonces al fin el hombre accedió a hacerle ese favor
a pesar de lo inoportuno que era para él. Pero todo eso es para indicarnos que nuestro Señor hay que buscarlo también así, con insistencia. Y él dice que si en el ejemplo, siendo pecadores nosotros a veces quizás accedemos a esos momentos inoportunos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos va a escuchar, nos va a oír cuando lo hacemos con esa sinceridad y con esa insistencia? Pero tenemos que hacerlo también con disciplina, ¿no? Con disciplina. Nuevamente ahí yendo a Colosenses donde estamos, en Colosenses 4:2 dice, donde iniciamos hace un momento, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, que es lo que acabamos de mirar, y luego dice, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Y esa palabra velar, ¿qué significa? Significa estar alerta. En otras palabras, manténgase despierto, que es lo mismo o significa lo mismo que decir sea vigilante. Eso significa velar en oración. Y el Señor nos enseña otra parábola que está, una historia, no es tanto una parábola, Marcos capítulo 14, es un incidente en la vida del Señor, muy conocido, que hemos leído muchas veces, en Marcos 14. Marcos 14, versículo 37, que es Getsemaní. ¿Recuerdan aquella enseñanza que nos da aquí el Señor en este incidente de su vida que fue muy significante antes de ir a la cruz? Dice que el Señor estaba orando de manera muy intensa y en el versículo 37 dice que Él vino a sus discípulos. Estaban en el mismo lugar, pero el Señor seguramente estaba aparte orando y vino a ellos que estaban acompañándole en otro lugar, vino, luego los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es impresionante, ¿no? Lo que dice el Señor. Y con esto el Señor quiere decir es que nosotros podemos estar con todo nuestro corazón, buscar al Señor y tener una gran comunión espiritual con Él. Pero humanamente somos débiles, nos podemos cansar, desfallecemos y no velamos, no nos mantenemos vigilantes. Y por eso esa palabra, velar, significa estar como en guardia contra la tentación. De manera que este es el asunto. El apóstol Pedro también, en 1 de Pedro 5:8, él dijo algo relacionado con lo mismo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8-9. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que probablemente estuvo en esa noche allá en Getsemaní y que recibió muchas enseñanzas de Jesús sobre este tema de la oración. 1 de Pedro 5:8, Pedro dijo, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es lo mismo que estamos diciendo, estar en nuestros 5 sentidos, en todos nuestros cabales. Cuando una persona se emborracha dicen que no está sobrio, porque está confundido, no está funcionando bien. Pierde sus sentidos, no está concentrado. Aquí dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces lo que está diciendo Pedro es, esté alerta. Usted tiene un enemigo poderoso, un contrincante poderoso. El diablo es como un león rugiente, busca devorarlo a usted, busca oportunidades para acosarnos,
con la tentación, con la persecución, con el desánimo, para derrotarnos. Y aquí dice él que tenemos que resistirlo, dice el apóstol, firmes en nuestra fe, vigilantes, y todo este asunto. Asimismo, según Primera de Tesalonicenses 5:6, tenemos otro versículo importante allí sobre esto que estamos diciendo, para ampliar esto que estamos explicando. Primera de Tesalonicenses 5:6, vuelve aquí el apóstol a decir algo para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, a los cristianos, a la iglesia, y leamos el 5 también, mejor desde el 4, ¿sí? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando de permanecer despiertos. No sabemos cuándo viene el Señor, cuándo este mundo termina. Lo cierto es que este mundo va a terminar. La gente no le gusta que hablemos de estas cosas, y si uno habla de estas cosas dice que es que uno es un fanático religioso, pero la Biblia es clara. El mundo se va a acabar, Cristo va a venir, hay un fin. Y luego en el 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nuevamente. Entonces aquí está hablando de la vigilia, pero no de la vigilia física, sino espiritual. No podemos ser descuidados y perezosos. Cuando uno está interesado en algo que le exige no dormir, pues uno se esfuerza. Y si tiene que pasar la noche en vela, uno lo hace. Porque lo que uno quiere obtener le está exigiendo eso. Ese es un buen ejemplo, ¿no? De mantenerse uno alerta, expectante, listo en su fe y no desanimarse, no desfallecer. Y también hacerlo con gratitud. Tenemos que hacerlo con gratitud. Son muchas las cosas por las que debemos orar. Muchas. Pero aquí se mencionan algunos aspectos importantes de este asunto de la gratitud. Hay dos asuntos muy importantes. Primero, tenemos que orar con propósito. ¿Qué es un propósito? Es aquello que uno quiere alcanzar. Entonces yo oro con un propósito, anhelo algo, deseo algo, quiero rogar al Señor por eso y quiero alcanzar ese propósito, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, aquí el apóstol dice algo, y es que tenemos que orar para oportunidades de predicar el Evangelio. Volvamos allá a Colosenses, donde estamos, 4, versículo 3. El apóstol Pablo entonces luego, después de decir, perseveren en la oración, sean vigilantes, den gracias a Dios, dice en el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Porque recordemos que el apóstol Pablo estuvo encarcelado y estaba encarcelado. Entonces, ¿cuál es el propósito del cual habla él aquí? El apóstol dice para que Dios le pida a la iglesia que por favor ore por él, para oportunidades de predicar el Evangelio. Dice para que se abra puerta para la palabra, que Dios nos dé oportunidades para hablar de las buenas nuevas de salvación. Y hermanos, esto es una gran frustración que yo tengo, hermano, terrible. Yo no sé por qué pasa esto. Yo me convertí a la edad de 23 años, muy agradecido con el Señor, y
cuando escuché esas predicaciones y me animaron a que uno tenía que compartir su fe. Como era un joven, yo me convertí en una persona muy ferviente. Yo le hablaba de Cristo a mi familia, a toda mi familia, no se quedó nadie por fuera. Les regalaba tratados, les obsequiaba una Biblia, hacía muchas cosas, ¿verdad? Con el tiempo yo no sé por qué fui perdiendo un poco este asunto de ese fervor. Tenemos que recuperar eso. Necesitamos orar para que Dios abra los corazones de la gente, nos dé oportunidades de predicar el Evangelio, como lo que sucedió según Hechos capítulo 16, 14. Hechos 16, 14. El apóstol San Pablo está predicando el Evangelio en un cierto lugar, en Filipos. Entonces dice en el versículo 12 que él llegó a ese lugar, pero el 13 dice, Hechos 16, 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Parece que el día de reposo en ese lugar, a lo mejor no había una sinagoga, pero habían unos judíos que iban a hacer la oración a un lugar, junto a un río. Pablo dijo, esta es una oportunidad, es una puerta para la palabra. Y se fue al lugar, y sigue diciendo el versículo, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una comerciante de la ciudad de Tiatira, una ciudad cercana, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el Espíritu Santo el que abre el corazón de la gente, ¿no? Cuando nosotros hablamos, es el Espíritu Santo, es el que les dice, mire, ponga atención, pare la oreja, escuche, y nos abre el corazón. Y es por eso que cuando escuchamos el Evangelio por la primera vez, creímos, y el Señor obró y nos dio una nueva vida, y por eso estamos aquí hoy. Orar para oportunidades de predicar el Evangelio, y orar para comunicarnos bien, porque ¿qué sigue diciendo en el versículo 4 aquí de nuestro pasaje de Colosenses 4? Después de que Pablo dice que Dios abra puerta a la palabra para que podamos enseñar el misterio de Cristo. Y luego en el 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol rogaba a la iglesia que oraran para que él cuando predicara pudiera hacerlo como debiera ser. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, de tal manera que podamos hablar de una manera clara, comprensible y auténtica. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Si no, uno termina hablando un poco de cosas que no sirven, y por eso también hay que conocer la Biblia y la doctrina, ¿no? Si uno no conoce bien su doctrina y la palabra y todo lo que implica la salvación, es mejor que no hable. Pero si la conoce, pídale al Señor que le ayude para poder comunicarse bien. Eso está diciendo aquí el apóstol, y le ruega a la iglesia que oren por eso, para que él pueda predicar en el poder del Espíritu. Oren para que él pueda hablar la verdad de Dios y hacerlo en amor, porque ese es otro asunto, ¿no? No se trata de ir allá, como decía una vez alguien, a convertir a la gente a bibliazo limpio, sino que tenemos que saber introducir el mensaje, ser inteligentes, discernir, saber la manera más adecuada, cómo llegarle al corazón de la persona. Y en todo eso nos está ayudando el Espíritu Santo.
Dios mismo nos está ayudando. Bueno, y el tercer asunto importante de esto es que tenemos que no solamente orar con un propósito, sino también orar con fe. Hebreos capítulo 11:6. Hebreos capítulo 11:6. Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos 11:6. Allí dice, mire, con mucha claridad dice la palabra lo siguiente, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es tremendo, este versículo. Mire, hermanos, los ateos y los materialistas, y sabemos que nuestras universidades están ahora llenas de ateos, ¿no? Ellos dicen que nosotros somos una cantidad de tontos, idiotas, que estamos creyendo en fantasías, en algo que no existe, dicen ellos. Porque el materialismo dialéctico enseña que la realidad es lo que uno ve, lo que uno toca, lo que uno puede entender. De eso están llenas las universidades. Pero la palabra dice que nosotros no andamos por vista, que nosotros vivimos por fe. ¿Y qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad. Y Pedro decía, nosotros amamos al Señor Jesucristo y nunca lo hemos visto, pero hemos experimentado la gracia de Dios en nuestro corazón y por eso es que estamos hablando de estas cosas. De manera que él dice que tenemos que ser conscientes que cuando oramos no estamos lanzando palabras al viento, sino que en verdad estamos dirigiéndonos a nuestro Dios vivo y verdadero. Por eso tenemos que hacerlo creyendo que Él existe, como leímos hace un momento. Si uno ora lleno de dudas, pues está perdiendo el tiempo. Si yo me acerco a hacer una oración, ¿y será que Dios sí existe? ¿Y qué tal que no exista? Y lleno de dudas. No es malo tener dudas, pero hay que aclararlas, hay que aclarar las dudas y eso se obtiene también leyendo la palabra y pidiéndole al Señor. Entonces tenemos que tener una convicción de lo que Él es. No es suficiente lo que cree la gente a veces, que dice, no, sí, yo creo en un ser supremo. ¿Y quién es ese ser supremo? Tenemos es que creer en el Dios que se nos ha revelado aquí en las Escrituras. Y ese Dios ha creado el mundo, ¿no es cierto? Ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Ese es el Dios en el cual tenemos que creer. Él debe ser entendido correctamente de esa manera, porque si no, entonces estamos creyendo en un fantasma de nuestra propia imaginación. No, estamos creyendo en el Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado en las Escrituras. Y la revelación nos dice que Él es un Dios soberano, santísimo, altísimo, perfectamente justo, grande en misericordia y lleno de gracia para los pecadores como nosotros. Y por eso podemos acudir a Él. Pero además de eso, dice aquí el versículo lo siguiente en Hebreos 11:6, donde leímos. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador, recompensador
remunerador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Y nosotros lo buscamos a Él a través de la oración y con fe. Y hay que buscarlo diligentemente, ¿no? Es decir, eso significa entender que Dios es nuestro gobernante, que Dios está con nosotros, no solamente cuando tenemos problemas, buscarlo solo cuando hay dificultades, sino siempre orando, meditando en su palabra. Y dice aquí que Dios nos recompensa por esa fe. Pero estas promesas son para los que le buscan de verdad, con un corazón sincero. Quienes no le buscan no van a recibir nada. Mire usted el Salmo 9:17. Salmo 9:17, ¿qué dice? Sin perder de vista lo que acabamos de Colosenses. Salmo 9:7, ¿qué dice allí? Salmo 9:17, perdón. Salmo 9:17. Dice, los malos serán trasladados al Seol. El Seol en el Antiguo Testamento era la muerte, la sepultura. Después tuvo un cambio y es el infierno también. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Eso lo está diciendo aquí la Escritura. Los incrédulos no solamente niegan a Dios, sino que se olvidan de Dios. Sacan a Dios de su vida. Lo excluyen de sus vidas. Y Dios también va a hacer lo mismo, los va a excluir a ellos. Entonces, buscar a Dios significa someternos a Él como nuestro único gobernante, como el único que nos satisface. Y ese buscarlo diligentemente es buscarlo siempre, ¿no? También Jeremías, por ejemplo, Jeremías 29:13. ¿Qué dice Jeremías, el profeta? Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Está el profeta hablando en el nombre de Dios en una situación muy lamentable del pueblo. Y dice, leamos desde el 12, Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice acá, de todo vuestro corazón. Y eso quiere decir pues que Dios nos escucha, podemos ir a Él con sinceridad, con seguridad. Sabemos que Él es un Dios de gracia y que todo lo recibimos aunque no lo merecemos. Es un regalo. Pero que Dios está listo a escucharnos. Y también entonces, lo que dijimos hace un momento, hay que ser diligentes siempre. Uno no puede decir, bueno, yo ya soy salvo, o tener cuidado con la doctrina, por ejemplo, de la doctrina de la soberanía, porque la doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina, o la doctrina de los decretos, ¿no? Nosotros hemos dicho que Dios tiene un plan, que todo está perfectamente sincronizado y que Dios va a llevar adelante sus planes sea como sea. Entonces uno dice, bueno, y si todo eso es así, ya todo está escrito, ya todo está decretado, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué? ¿Para qué me preocupo? Si eso no depende de mí. Es lo que a veces muchos piensan y entonces no oran, se vuelven descuidados. Aquí dice que hay que buscarlo diligentemente, permanentemente, y Dios recompensa nuestros esfuerzos y quiere recompensarnos, como lo leímos ahora en Hebreos. De manera pues, hermanos, que en este mundo recibiremos esa recompensa de Dios. No porque somos buenos, somos pecadores, pero Dios tiene misericordia y nos escucha. Y obviamente un último punto es que tenemos que orar con un corazón arrepentido.
¿Qué dice Isaías 59:1? Isaías 59:1. Isaías 59:1 dice lo siguiente: nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en una situación terrible de pecado y de violencia y de problemas. Y entonces el Señor a través del profeta le dice al pueblo lo siguiente en Isaías 59: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando le buscamos sinceramente y diligentemente, Dios no es sordo. Y el 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces Dios no nos oye es por eso, porque no confesamos nuestros pecados. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios sin arreglar nuestras cuentas con Él? Eso es como una desfachatez, ¿no? Ponerse uno a orar y hablarle bellezas a Dios, y yo, y en el fondo del corazón sabemos que hay algunas cosas malas que no queremos dejar, y tenemos que pedirle a Dios perdón por ello y que nos ayude. Si oramos creyéndonos muy buenos y pensando que tenemos todos los derechos y Dios tiene todos los deberes con nosotros, pues eso es pecado de orgullo. Y recordemos lo que dice Primera de Juan 2:1-6, ¿no? Primera de Juan 2:1-6, que es un gran versículo que debemos tener siempre presente. Primera de Juan 2:1 dice, el apóstol Juan dice en Primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, así llamaba él a los hermanos en la fe, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo que se arrepiente. Eso es un añadido mío, porque tiene que ser que se arrepiente, ¿no es cierto? ¿Alguien ha pecado? Que sea un hijo de Dios de verdad, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vaya y confiese sus delitos, pídale a Dios, Jesucristo está ahí, y por su mediación nosotros obtenemos el perdón. Recordemos eso muy bien. A pesar de que somos pecadores, cuando nos arrepentimos, Dios nos recibe como un Padre y perdona nuestros pecados. Hermanos, conclusión a esto de hoy. La palabra de Dios nos autoriza a pedir a Dios lo que necesitamos, especialmente los bienes espirituales. Y luego nos dice que debemos buscar. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Resulta que los versículos anteriores parece que los discípulos y el apóstol Pedro fue uno de los que alguna vez el Señor estaba hablando de lo difícil que era que los ricos entraran al reino de los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? El Señor estaba hablando de los ricos. No dijo que ellos se condenan por ser ricos, pero sí dijo que las riquezas son un gran problema si no se manejan bien. Y entonces los discípulos le dijeron al Señor: bueno, entonces ¿quién se puede salvar? Eso es muy difícil. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué vamos a tener? ¿Qué voy a tener yo? Le dijeron los discípulos. Y entonces fue cuando el Señor dijo acá que no estuvieran estresados ni llenos de ansiedad, que no se preocuparan por el alimento, ni por el vestido, ni esas cosas,
sino que pensaran lo que dice el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo por lo cual se preocupaban los discípulos, por el vestido, por la comida, por el techo, por tantas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas y nos las concede. Si lo que estamos pidiendo está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces podemos orar con dedicación, con insistencia. Claro, recordemos que nosotros tenemos que, antes de pedirle a Dios algo, tenemos que mirar si estamos en lo correcto, ¿no? No como estas iglesias que alguien dice, se le metió en la cabeza que quiere un Ferrari rojo y entonces empieza a declarar, y no, eso no es la idea, eso es una enseñanza errónea. Tienen que ser cosas razonables, de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, no debemos orar como si nuestras oraciones fueran fórmulas mágicas, ¿no? Oraciones mágicas, porque a veces hay personas así, les han enseñado mal, entonces hacen oraciones como si fueran fórmulas mágicas que después de que ellos lo declaren va a ser un hecho y una realidad. No, todo lo que oremos debe ser sometido al Señor y a su divina voluntad. Es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Debemos tener fe en eso. Debemos tener una actitud de vigilancia permanente. Pablo decía a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. En 1 de Timoteo 4:16, mire lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. 1 a Timoteo 4:16, dice allí, recordemos que Timoteo era como un pastor de una iglesia, alguien joven, un gran colaborador de Pablo, y él le dice a él en esta carta pastoral, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué quiere decir eso de tener cuidado de ti mismo? Pues que yo tengo que vigilar mi propia vida, mis pensamientos, mis acciones, mis deseos, mis motivaciones. Tengo que vigilar eso, tengo que tener una vida santa. Y tengo que conocer la sana doctrina también, que es fruto de la fe. Y esa sana doctrina es lo que dice la Biblia. Por eso hay que tener cuidado de uno mismo. Todos los días uno tiene que examinarse cómo actué ayer, cómo actué en mi matrimonio, cómo actué con mis hijos, cómo actué en mis negocios, cómo estoy actuando en mi trabajo, qué he hecho malo. Perdóneme, Señor, y ayúdeme a rectificar esto porque quiero ser mejor y quiero agradarte. Ahora, todo eso, hermanos, suena muy bonito aquí, ¿verdad? Y en la práctica, quiero hacer una observación atrevida. He pensado que a veces nosotros no oramos porque no creemos que Dios escuche. Es por eso que no oramos. Estamos llenos de incredulidad. Nos da pereza, estamos desanimados. Y eso indica pues que no hay fe. Y leímos en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer que Él es verdadero y vivo. Y que Él premia y bendice a los que le buscan. Entonces nos falta madurar mucho en eso, ¿no? Nos falta madurar mucho en eso. Y a veces uno pasa por periodos de esos terribles, en que uno, como que Dios no está, como que uno ya no cree. Terrible, es el diablo ahí también trabajando, a ver cómo nos confunde. Por otra parte, lo que dije hace un momento, ¿no? La doctrina de la soberanía de Dios
por no entenderla bien, nos ha bloqueado, porque la entendemos mal. Entonces algunos dicen, pues si todo está listo y todo ya está programado y todo está decretado, pues entonces yo ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Pero mire, hermano, hay cosas que Dios no va a hacer sin su oración. Hay cosas que Dios hace sin nuestra oración. Dios no necesita de nuestra oración. Él es soberano y Él hace lo que quiera. No depende de nosotros. Menos mal. ¿Qué tal que dependiera de nosotros? Y que para actuar estuviera detrás de nosotros a ver si nos arrodillamos. Menos mal. Pero hay cosas que Dios va a hacer con usted, con su concurso, con sus oraciones. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 y termino ahí. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 versículo 2. ¿No? Él está hablando de esa cosa tan terrible, de ese estado anímico y emocional tan confuso en que a veces un cristiano puede encontrarse. Y ahí en 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Recordemos que aquí no solamente, yo pienso que aquí está hablando de una manera espiritual, porque uno puede matar cuando habla mal de una persona. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. A veces uno no tiene lo que quiere porque tampoco pide, no ora al Señor. Y luego abajo dice, podemos pedir y no recibimos nada. ¿Por qué? Porque pedimos mal, ¿no? Para gastar en vuestros deleites. Entonces somos egoístas, le pedimos a Dios es primero yo, segundo yo, tercero yo quiero esto, yo quiero aquello. Y bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde está la iglesia? Porque la iglesia también hay que sostenerla. Y otras cosas muchas que se desprenden de este versículo, ¿no? Así que hermanos, pues esto es lo que nos dice hoy el apóstol en esta carta que estamos tratando de examinar con la ayuda del Señor. Y ahí seguimos, ya estamos casi terminando. Tiene ricas enseñanzas. Hoy la conclusión y la enseñanza es hay que perseverar. Hay que perseverar con dedicación, ¿no es cierto? Ser vigilante, velar. Uno no puede ser un cristiano descuidado. Porque viene el diablo, hermano, y viene la tentación y el pecado y lo derriba por descuidado. Eso decía una vez un pastor que cayó en adulterio. Terrible, que le tocó correr y abandonar la iglesia y huir porque lo andaban buscando para matarlo. Y él regresó después de muchos años, y yo era estudiante del seminario, y él nos decía a los pastores, no descuiden la oración y la comunión con Dios, confiesen cualquier pecado, porque si usted se descuida bien, el Satanás lo coge y lo muele, lo vuelve ceniza, y nos lleva a una vida miserable, que es precisamente lo que Dios no quiere, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Gracias, amado Padre, por todas tus bendiciones.